lejos. Este programa es presentado por Estradia Auto Show, este 6 y 7 de mayo en el Quito Tenis y Golf Club. Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Buenos días, estamos iniciando ya este último día de la semana. El día de ayer yo pensaba que era miércoles. No, ya era jueves y hoy es viernes, por supuesto, y tenemos un feriado, entre comillas, ¿no? Porque lo que es el 1 de mayo que festejamos sin trabajar, es el Día del Trabajo. Así es que, buenos días en nombre de Gonzalo Rosero, soy Francisco Rocha y estamos iniciando. Está con nosotros Luis Eduardo Vivanco, el editor general del diario La Hora, a quien le saludamos, le damos la bienvenida. Luis Eduardo, sigue una cadena de lucha por la defensa de la libertad de expresión, por el ejercicio profesional del periodismo, pero además con una, ¿qué será? ¿Una despedida del señor presidente Correa o solo la aplicación de la ley? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Sí, durante los meses de campaña, es decir, desde finales del año pasado hasta terminado y anunciado ya como presidente electo el señor Lenín Moreno, la Supercom parecía haber estado en un momento adormitada, hibernando como a la expectativa de qué es lo que podía pasar, haciendo cálculos políticos, eso es lo que parecía. Pero una vez terminado el proceso electoral, despierta con furia inusitada y empieza a tratar de hacer rodar cabezas. En este caso, el presidente de la República se queja en una sabatina sobre que los medios de comunicación no habían recogido este supuesto reportaje, más bien una pieza de propaganda de un periódico kirchnerista argentino, y Raudos y Veloces, un observatorio ultracorreísta, presenta la denuncia que se aprueba en tiempo récord y viva la fiesta, ¿no? Se sanciona a los 7 medios, a pesar de que el asunto es de lo más descabellado que ha podido verse en la historia de la persecución a los medios del Ecuador. Luis Eduardo, y esta actuación del superintendente o de la superintendencia, ha tenido una reflexión. Se dice mucho que en la resolución no hay una argumentación suficiente como para sostener lo que resuelve en definitiva. En efecto, aquí el doctor Guarderas podrá desarrollar un poco más el tema de la resolución desde el punto de vista jurídico, pero efectivamente lo que hace es, la superintendencia tratar de arrogarse la competencia de definir qué es de interés público. Para los que nos están escuchando, por ejemplo, quiere decir de qué es el poder político el que tiene que definir. Por ejemplo, tú, Francisco, has tenido el mal gusto de invitarnos al doctor Guarderas y a mí aquí a hablar esta mañana, pero a pesar de que puede ser de mal gusto, la superintendencia puede empezar a establecer de que pasarte un lunes en la mañana cuál es la lista de entrevistados que tú tienes que recibir esta mañana durante toda la semana aquí en Radio Democracia, lo cual es un absurdo no es un absurdo si es que vives en Pyongyang o no es un absurdo si es que vives en algún lugar totalitario ya hasta en los papeles. Pero en cualquier democracia occidental eso es un absurdo. El Ecuador nada siempre contra la corriente en cuanto a los derechos fundamentales de las libertades civiles. Entonces, trata de establecer qué es lo que es de interés público
a pesar de que hay un fallo de la Corte Constitucional que establece de que nadie sabe qué es interés público, y pedía ya hace 3 años, y no se ha hecho, que el Cordicom establezca qué diablos es esto de interés público, y no lo ha hecho, porque interés público, ¿qué diablos es interés público? O sea, en los medios de comunicación trabajamos como estableciendo una agenda informativa o de opinión por medio de procesos técnicos, periodísticos, para tratar de inferir qué es lo que es de interés de las audiencias. Entonces, por ejemplo, ayer nosotros pusimos una acción de protección y estableces que tal vez puede ser interesante de que estemos al día siguiente reflexionando y debatiendo sobre el tema. Eso es periodismo, y así es como se establecen. No es que vos estableces la lista de entrevistados en un jacuzzi con el Fondo Monetario y con la banca privada y con la CIA. Ese tipo de películas absurdas son las que tratan de posicionar por verdad. Está en nuestra línea telefónica el señor doctor Pablo Ortiz, abogado de Teleamazonas, quien también anunciaba en representación de ese medio hacer acciones muy parecidas a las que han tomado. Le damos la bienvenida también al señor doctor Guarderas, para que ya con él vamos a comentar el tema de la postura del diario y jurídicamente cómo analizan el tema. Doctor Ortiz, buenos días. Francisco Rocha le saluda. Coméntenos cuáles son los pasos que está dando Teleamazonas frente a esta resolución de la Supercom. Buenos días. Buenos días y gracias a la gente que nos escucha. Primero, el canal Teleamazonas lo que va a hacer es presentar la acción de protección, lo mismo que ha hecho el periódico La Hora, como ayer salió en los medios. Dos, ¿por qué no se puede hacer algo adicional? Porque la Constitución establece que, si bien la Constitución establece que toda resolución o sentencia puede ser apelable, en este caso, esta resolución, ¿ante quién se puede apelar? Si se apela ante el superior, y el superior del superintendente de comunicación, ¿quién es? Es el presidente de la República, porque él recibe órdenes de la presidencia. Pero bueno, entonces, en vista de que no tenemos otro camino que hacer, vamos a hacer la acción de protección, y obviamente no vamos a pagar la multa que se nos impone. Lo que dice la Constitución, el derecho, nos acogemos al derecho de resistencia. Eso es lo primero que vamos a hacer en cuanto a esta resolución. ¿La acción de protección estará basada en qué argumentos jurídicos especialmente? ¿Los mismos, o digamos, la base de los argumentos que ya ha presentado el diario La Hora, o usted encuentra que adicionalmente hay otras vulneraciones? A ver, nosotros, aparte del tema de que vulnera la libertad de expresión, de información y prensa, mantenemos que también viola el derecho a la presunción de inocencia, que está consagrado en lo que se llama el debido proceso. Nosotros pensamos que esos son los argumentos, teniendo en el caso de la resolución de Teleamazonas, que por ejemplo esa resolución, como se dijo hace un momento, no cumple los requisitos constitucionales, entre otras violaciones que tiene, ¿no? Requisitos constitucionales como cuál, como que no está fundamentada, no fundamenta, ¿no? Lo único que hace una transcripción de la denuncia de estos señores, después la transcripción de lo que en la audiencia dijimos los distintos abogados. Imagino que eso ocurre lo mismo con los otros 6 medios, y después de transcribir lo uno y lo otro, resuelve sancionar. Entonces, esta es una violación porque tiene que ser fundamentada, tiene que estar fundamentada para llegar a la conclusión. No es solo que transcribir lo que dice la una parte, la otra parte y yo resuelvo. Entonces, esos son fundamentalmente los argumentos que estamos desarrollando, y que creería que en el día de hoy, a media tarde, presentaremos ya la acción. Doctor Ortiz, para culminar este diálogo y agradecerle por su participación e información, estamos culminando un periodo presidencial, digamos el tercer periodo presidencial del presidente Correa, pero esto continúa con el presidente proclamado ya por el Consejo Nacional Electoral, el señor Moreno.
¿Usted aspira a que esto pueda cambiar, que necesitamos, como el propio presidente proclamado ha dicho, que se bajen las tensiones, el diálogo? ¿Usted aspira a algo así? A ver, yo digo, mientras está en luna de miel, como este rato se está en luna de miel, el presidente electo con la ciudadanía puede ofrecer muchas cosas. Yo no pierdo todavía la esperanza, a pesar de mi edad y no sé cuántos años de recorrido que tengo, yo todavía no pierdo la esperanza de que algo cambie, porque la forma como se ha llevado, entre otras cosas, el tema libertad de expresión, las distintos organismos internacionales nos acusan de las violaciones de los derechos, entre otros de libertad de expresión. Muchísimas gracias por el contacto. Estaremos conversando, doctor Ortiz. Buenos días. Buenos días y muchas gracias. Hasta luego. Bueno, doctor Guarderas, ahí hay una posición ya también jurídica. Ustedes la tomaron ayer. Y entonces, bienvenido, buenos días. Coméntenos cuál es la base jurídica sobre la que usted está trabajando esta protección constitucional que la plantea, ¿no? Bienvenido, buenos días. Y muchas gracias, Francisco. Un saludo a Luis Eduardo. Sí. Un saludo a las radioescuchas. Bueno, recordemos que cuando se expidió la Constitución del 2008, se nos dijo que este es un Estado garantista. Porque además de haber ampliado los derechos que la Constitución de 1998 lo había consagrado, en esta también se incorporaron nuevas garantías. Entre esas se sustituyó la acción de amparo con la acción de protección. Y que tiene por propósito la protección directa e inmediata de derechos constitucionales. Cuando nosotros hemos optado por esta garantía, lo hemos hecho justamente porque la resolución del Superintendente de la Información y Comunicación viola, pero arbitrariamente, groseramente, estos derechos. Y creo que es deber de los ciudadanos que creemos en la democracia, que creemos en la libertad de expresión y que creemos en los derechos, accionar, cualquiera que fuese el resultado, porque lamentablemente vemos que, a pesar de que el presidente por los cuatro vientos declara que hay una justicia independiente, lamentablemente vemos que eso es sumiso. El caso de los comisionados es prueba evidente de lo que nos enfrentamos con la justicia. Pero bueno, creemos que hay hombres, hay jueces que sí saben hacer respetar el derecho, la majestad que ellos están investidos. Que asumirán ese rol. Que asumirán. Que sí, sí, sí. Y ahora, con el llamado que ha hecho el presidente electo, de que cambiemos las cosas, de que respetemos las independencias, que busquemos conciliación y que las cosas cambien. Él mismo lo ha dicho. Pero él además le pidió al superintendente, no públicamente, de que no sancionara, un poco así, que no... Vean, sí. El superintendente ya ha actuado, sabemos cuál es la actuación. Ya. En este caso, y con respecto al diario La Hora, ya tenía una decisión, porque el día lunes fue la audiencia, y el día jueves ya teníamos la decisión, en 3 días, para una resolución que tiene más de 20 páginas, 25. Era porque ya venía trabajando, ya tenía simplemente, era cuestión de llenar, de cambiar, porque es además una resolución tipo para todos los 7 medios, y lo que iba haciendo es simplemente cambiando argumentos, pero el fondo es el mismo. Tanto así que en la parte resolutiva, cuando dice se sanciona, se equivoca y pone a los medios, y después pone al medio La Hora. Yeah. O sea, ese es, en plural, pero particulariza, claro, después para cada uno. Que no se ya tenía la plantilla hecha, iba con una consigna. Pero, y valorar lo que dice el señor licenciado Moreno en el sentido de que si es un mensaje o no aquello. Pero por supuesto, ¿sí? Mire, en el caso de los comisionados de anticorrupción, sí surtió efecto, ¿no? No. Leyeron la sentencia, lo cual no, bueno, no quiero que me metan preso. Pero ahí, mire, ahí, eso es, sí. Usted sabe todas las situaciones que lamentablemente ocurrieron en ese proceso.
donde obviamente la juez, una vez más, dio a conocer su estado en que vivimos. Y eso es justamente lo que yo le quería decir, que esta resolución de la superintendente afecta a derechos que son trascendentales en la convivencia democrática del país. Porque mire, la seguridad jurídica, tal como lo ha desarrollado la propia Corte Constitucional, porque aquí no solamente que estamos refiriendo esta Corte Constitucional, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, sino que respecto a las normas jurídicas que hemos alegado y que estuvieron en controversia en este proceso, ha existido ya pronunciamientos de la Corte Constitucional que nos ha dado la interpretación de esas normas. Bueno, Luis Eduardo nos recordaba que esta Corte planteaba cuáles son los parámetros de los esto es una cosa importante, y aquí una precisión de Luis Eduardo. La Corte sí dijo que ya estaba definido. Usted coja el artículo 7 de la Ley de Comunicación. Ya. Y dice que, pero es bien ambiguo, el interés público son los asuntos públicos de interés general. Sí. Esa es la definición. Y en el reglamento... Eso parece titular, sí, definición. pero es así. Ya. Y en el artículo 7 del reglamento está? dice que son asuntos de interés aquellos que afectan positivo o negativamente a los derechos de las personas, el orden público y las relaciones internacionales. Ahí tiene un poquito más desarrollado. Pero justamente, la Corte lo que sí dijo es, si bien está definido, lo que hace falta es definir los parámetros del interés público. ¿Cuáles son esos parámetros? Ya, muy bien, ¿cuáles son esos asuntos de relevancia de interés general? Y esos parámetros lo debía desarrollar el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, Cordicom, desde hace 3 años. Desde hace 3 años. Y no lo ha hecho. Y mire usted, la sorprendente dice, pero no hace falta si ya está definido. ¿Para qué? Y sin embargo, en la propia resolución, acuden a la doctrina y citan una obra de un señor Alexis Pop, creo que se llama. Mosquera. No sé. Y esta persona da 2 criterios, dice que para que la información de relevancia pública, dice, se pueda valorar. Se pueda valorar, que es el parámetro. Claro. Uno es que el hecho en sí mismo, por el hecho como tal, sea de interés general. Y segundo, ¿cuál es el protagonista de ese hecho? 2 parámetros, señor. Pero 2 que dijo la doctrina. ¿Sí? Y ahí en eso podemos entrar a discrepar. Claro, porque además podríamos nosotros plantear unas otro tipo de parámetros, y otro análisis y otros parámetros. Exactamente. Que además, desde el ejercicio, y ya le voy a pedir a Luis Eduardo que nos cuente cómo se hace esto. Exactamente. Desde el ejercicio de los parámetros. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquellos que vamos a valorar para hacer la noticia. Y voy a decirle lo que usted me está queriendo decir, porque esto ya lo ha dicho. Y aquí se viola otro derecho, que es la garantía del debido proceso en lo que nosotros llamamos tipicidad. La conducta antijurídica, sí, tiene que estar perfectamente determinado. Tiene que ser clara, precisa. De tal modo que Francisco Rocha, Luis Ibanco y Santiago Orderas sepamos que eso podemos hacer, que eso no podemos hacer, porque está prohibido, está permitido por la ley. Pero si dejamos normas abiertas, si dejamos la posibilidad de interpretación, claro, el superintendente va a interpretar toda la vida, ¿no? Entonces él es el que va a interpretar qué es hecho noticioso, qué es interés público. Él es el que va a generar doctrina y aplicación. Y como está generando, porque verá, le voy a decir una cosa que sí es interesante. Nosotros criticamos y habíamos dicho que ya la Constitución, ojo, la Constitución, cuando establecía que la información pública tiene que ser veraz, verificada, y que esos parámetros ya violaban, porque eso lo ha dicho la Corte Interamericana, porque eso ya son restricciones. ¿Ya? Además de veraz, verificada, contrastada, contextualizada, plural y veraz. 6. El superintendente ahora se le ocurra primero decir que la norma del artículo 18, en la que supuestamente incurrido de ahora, dice que habrá censura previa cuando los medios de comunicación no han cubierto y difundido información de
de relevancia pública en forma deliberada y recurrente. Primero, él define lo que es cubierto. Claro. Y dice, cubrir es investigar. Definición de él. Y dice, cubrir tiene estos dos pasos. Usted coge el diccionario Real Academia y no encuentra ninguna, cubrir es igual a investigar. Él equivale, cubrir con investigar. Criterio subjetivo, arbitrario. Pero además dice, le sanciono porque dos hechos más. Deliberado. Diario La Hora la conocía. Pregunto una cosa, Francisco. Yo puedo conocer, pero conocer no equivale a decir que yo tenga la intención de no publicar. Él dice, como ya conocían, no publicaron y por tanto se demuestra que hay intención de no publicar. Y concluyo con esto. Y luego dice que ha sido recurrente, ¿sí? Porque a él se le ocurre que recurrente es igual a continuidad. Y dice, y además el hecho noticioso, que debería ser contrastado tal, tiene que ser oportuno. Incluye un nuevo requisito en la información, oportuno. ¿Y qué es oportuno para él? Los 6 días que no publicaron y sin embargo quería que haga investigación, que vaya a la superintendencia de bancos, a la de compañía, al SRI, a consultarle al señor Lazo, a consultarle en las otras jurisdicciones, y entonces no hizo en tiempo oportuno. Mañana se le ocurrirá en otra información en que asimismo quiere sancionar que oportuno es un día, o 48 horas. Luis Eduardo, ¿por qué no le cuentas un poco al país, por ejemplo, un día de trabajo tuyo? ¿Cómo valoras, como el editor general de La Hora, un hecho noticioso? ¿Qué ordenas que vayan a cubrir? ¿Qué aceptas como convocatoria? Porque no debes recibir una cantidad de información que te dice vamos a hacer esto a tal hora, tal. Y coméntanos un poco ese ejercicio. ¿Cómo valoras? Y supongamos que no te has enterado que existe el Página 2. Yo, por ejemplo, nunca lo he visto. No me interesa verlo. ¿Y cuál es el problema? Dirían ahí en el ¿no? Así es que puedes un poco así aclararnos cómo valoras el ejercicio diario en el periódico. Bueno, primero, desayuno con los Isaías. Yeah. Ahí en ese desayuno con los Isaías y con el señor Trump, virtual, más o menos, con Skype, con el señor Trump, me va diciendo qué es lo que debo cubrir y qué es lo que no debo cubrir. Bueno, en realidad, ¿cómo se hace? Primero tenemos que establecer de que un medio de comunicación tiene una línea editorial. ¿Qué es una línea editorial? Mientras en todo el mundo la sociedad, los lectores, radioescuchas, televidentes agradecen de que la línea editorial de un medio de comunicación sea explícita, eso como un ejercicio de transparencia, de honestidad editorial, acá en el Ecuador se cree que los medios de comunicación tienen que ser monjes tibetanos que no sienten, no quieren, no piensan, no sueñan nadie de los que trabajan ahí. Primero hay que establecer que un medio de comunicación tiene una línea editorial. En el caso del diario La Hora está publicado en su bandera que es un medio liberal, absolutamente, ¿no? Y tenemos una línea crítica, una línea editorial absolutamente crítica, no enferma, opositora, pero sí crítica, porque creemos que ese es nuestro deber con los lectores, igual que esta radio, por ejemplo. Ha sido siempre frente al poder, porque a los que ejercen el poder tenemos que hacerle seguimiento. Y todo tipo de poder. Claro. Y todo tipo de poder. Desde todos los sectores, claro. Entonces, partiendo de que eso, o sea, Diario La Hora ve el mundo desde esa perspectiva. De ahí, si nos quieren leer, muchísimas gracias, muy agradecidos. Y si es que no nos quieren leer, pues no nos lean, ¿me explico? O si no les gusta esta radio, pues cambien de radio, o cambien de canal. Ese es el principal ejercicio que tienen las audiencias. Entonces, básicamente, lo que vamos viendo es de que tienes temas de investigación propia, un tema propio, por ejemplo, nosotros, seguimos mucho el asunto de los derechos de la naturaleza, de los derechos de los pueblos indígenas, entonces siempre vamos viendo que hay de novedades, al respecto de eso. También tenemos una línea muy judicial, entonces seguimos los casos judiciales, porque tenemos una amplia lectoría de abogados, especialmente en esta ciudad. Entonces tienes unos temas propios que son recurrentes en tu línea y que pueden salir varias veces en la semana, y de ahí te vas atando también a la coyuntura.
¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que se está tratando el Código de Seguridad en la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Entonces tú no puedes ser ajeno a que se está tratando de ahí, y si es que ves que en el caso del señor Ramiro García, es algo que lo estamos haciendo el día de hoy, precisamente para darte un ejemplo, vemos que el señor Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados, está expresando su posición, advirtiendo, alarmando en el buen sentido, por si acaso, de que se están creando grupos paramilitares a partir de esa ley. Pues bueno, entonces vamos a hablar con él, vamos a hablar con el lado del gobierno y vamos a definir y vamos a hacer un reportaje sobre este asunto. Si es que se cae un autobús, que ojalá no suceda, en la LOAC Santo Domingo, pues hay que irlo a cubrir. Si es que estamos en un momento de transición, pues vamos viendo, haciendo reportajes sobre ¿Cómo valorar transición? Lo que los otros medios hacen? Por ejemplo, nosotros vemos que ustedes publican las primeras páginas, nosotros sí les leemos, pero leemos a todos, los leemos a todos, los que llegan, algunos ciertamente no se nos ocurre suscribirnos, y es nuestro derecho no suscribirnos, y así es que lo que ellos publiquen no conocemos en definitiva, pero nosotros vemos y decimos, están en esta línea, pero nosotros también aportamos con otros temas, y nuestros invitados vienen y dicen, nuestras preocupaciones son estas. ¿Cómo valoran ustedes lo que, por ejemplo, nosotros hacemos y al día siguiente hacen noticia también? Claro, o sea, hay que ver el nivel de repercusión de las cosas que salen en otros medios. Eso, bueno, es un debate muy amplio porque también empiezan los egos, las vanidades entre medios también. Claro. Y hay una gran investigación de un, claro, y hay una gran investigación de un medio y el otro no quiere recogerlo. Nosotros, en la generalidad de los casos, cedemos esas vanidades y replicamos también las noticias de información, las noticias, los reportajes, una nota de interés que salen en otros medios sin lugar a dudas, porque no por vanidad y por egos puedes negarle a tu lector conocer algo que es de realmente, que es de trascendencia. Entonces, si es que Diario El Universo saca una investigación importante, como lo ha hecho varias veces, nosotros al día siguiente estamos replicando y consiguiendo reacciones alrededor de eso. Exacto. Conseguimos reacciones sobre esto y o hablar sobre ese tema que el Diario El Universo y buscar otras fuentes para irlo contrastando lo que ya el Diario El Universo. Y tenemos que ver cosas de que sean de impacto para la gente, cosas de que sean de influencia para la gente en cuanto a su cercanía. Por ejemplo, si es que hay un terremoto en Bangladesh, claro que lo podemos registrar, pero va a ser mucho más importante para nuestros lectores si es que el terremoto es en Madrid. ¿Me explico? Claro. Entonces hay varios parámetros para definir qué es lo que puede ser de interés de las audiencias. Y en este caso, en el caso de Página 12, por ejemplo, yo me pregunto... ¿Tú has leído Página 12? Sí, lo chequeas. He echado ojitos nomás, ¿alguien te avisó de que, mira, en Página 12 trabajan así, están tales investigaciones un poco? O sea, yo sabía que era un medio que había sido fundado por Jorge Lanata y que luego había sido secuestrado por el kirchnerismo y utilizado como un aparato de propaganda. Y ya cuando un medio pasa de ser un medio de comunicación a un aparato de propaganda, para mí deja de ser un medio, entonces no lo leo ya como prensa. Lo mismo que pasa con los medios oficiales aquí en el Ecuador. Por ejemplo, a mí me gusta poner Ecuador TV porque es como vivir en un mundo paralelo, ¿no? O sea, uno pone Ecuador TV y es otro planeta, es absolutamente, y eso me causa, así como me gusta ver una película de Steven Spielberg, también me gusta ver un poco de Ecuador TV para ver un poco el tema de la ficción, cómo se desarrolla la construcción de otras realidades. Claro, y absolutamente ajena a lo que vive a lo que vive la gente, igual leer la prensa oficial. Entonces, cuando son aparatos de propaganda, yo ya los veo desde ese punto de vista, y en el caso de Página 12, el reportaje en contra de Guillermo Lasso era un aparato, era una pieza propagandística de campaña en contra de un candidato. O sea, veamos de que durante ese mismo tiempo busquemos en las páginas de Diario El Telégrafo, el libro del feriado petrolero de Fernando Villavicencio que se publicó durante esos días. ¿Dónde está esa gran investigación, los amplios reportajes que tendría que haber sacado Diario El Telégrafo? No creo que ha de haber sacado nada. Entonces, es medir con diferente vara. Mira, por ejemplo, con el tema porque podemos analizarlo desde el punto de vista jurídico y la batalla que estamos dando desde el punto de vista jurídico, con la esperanza de que la jueza o juez, no sé, a quien le haya caído este caso, dé paso al sentido común y a la democracia, pero no nos olvidemos que es un tema político. Claro. ¿Ya?
O sea, si bien hay mucho fundamento jurídico y muchos argumentos jurídicos, es un tema político. ¿Y sabes qué quiere decir? Quiere decir que el monopolio y el aparataje gigantesco de medios públicos y de medios vendidos no les es suficiente. ¿Me explico? Porque utilizaron este reportaje de Página 12 para que salga en todos los medios que ellos no controlan, y el presidente se quejaba de que no sale en la prensa independiente. Es decir, que no logra tener el impacto que ellos quisieran, a pesar de que tienen este control. Si es que no salen en los medios que resisten a las pretensiones del poder, no llega a la gente. Eso quiere decir que seguimos siendo vigentes, que la gente no sigue creyendo a nosotros, no a ellos, que ellos saben que si es que cogen un diario o el telégrafo, están cogiendo un papel de propaganda y no un medio de comunicación, lo cual que en el fondo a mí este proceso de Página 12 me llena de orgullo. Por eso, porque ellos sienten de que si es que no salía en nuestras páginas o en los... Te hace valorar otras cosas. Sí, no llegaba la gente, no llegaba la gente o no les servía. Entonces vos ves cosas, perdón Francisco, la última, de que por ejemplo el tema de Página 12 se lo utilizó como un elemento de propaganda, tanto es así que el señor Guillermo Lasso, ya que él se defiende solo a la final, pero el señor Guillermo Lasso daba una entrevista un domingo por la noche a Andrés Carrión en Teleamazonas, ¿cierto? Y ese mismo momento, ¿ya? Gamavisión, TC Televisión, Ecuador TV, El Ciudadano también presentaban un reportaje sobre Página 12 con la autora del reportaje, dándole palo a Guillermo Lasso, ese mismo momento que Guillermo Lasso daba una entrevista en Canal 4. Eso es evidentemente un linchamiento mediático. O sea, imagínate tú que vos pones Radio Democracia, Radio Visión, radio, otras 3 radios más, y se ponen a hablar todos al mismo tiempo en contra de Lenin, diciendo lo mismo, ¿me explico? De manera concertada, premeditada. Eso, lo que pasa es de que toda la legislación solo es... ¿Nadie ha demandado eso? No, pues porque es absurdo, porque la ley solo está hecha para los que somos críticos, la ley no existe para ellos. Luis Eduardo, el señor presidente de la República, dijo esto. Los medios de comunicación tienen la obligación legal, constitucional, ética, deontológica de publicar la información de interés público, y la callaron de forma desvergonzada. No publicaron una coma de tremenda investigación de Página 12 con un periodista, con firma de ese periodista, con pruebas, con fechas, con nombres, con montos, con lugares, con todo. Y si querían contratar la información, era tan sencillo como preguntarle a Lasso. Pero ahí la callaron, y no podemos permitir que los medios de comunicación, por privados que sean, nos manipulen y nos roben el derecho a una adecuada información. Yo estoy totalmente de acuerdo con la ley de comunicación, con la sanción que ha puesto Supercom. De hecho, creo que es demasiado baja. Ojalá tuviera más fuerza sancionadora Supercom. Tiene que acabarse esta sinvergüencería de la doble moral, la manipulación de la prensa mercantil. Bueno, doctor Guarderas, aquí hay una posición firme y que pide más dureza. Además, las reformas no podrían venir para aclararlas, sino para endurecerlas. Aquí, en este momento, acabo de descubrir que quien dictó la resolución es el presidente de la República. ¿Y por qué les llevaría a decir? Mire lo que se desnuda. Dice, el presidente y no podemos permitir, no podemos. O sea que él es el que dice, no podemos. Y le dice a Ochoa, sancionales. Por eso todo el show todo el como además dependen todos de él. Entonces está dado. Si él dice no podemos permitir, entonces le está indicando cómo es la forma que se debe proceder. Luis Eduardo decía una gran verdad. Lo que nos hemos acostumbrado en estos 10 años es que la ley únicamente se aplique para los opositores. Y para los funcionarios públicos y la gente que está a favor de ellos, definitivamente no hay aplicación. 9 de cada 10 sanciones son a medios privados. Y de ellas, a pesar de que supuestamente... O sea, hay uno de cada 10 que sí habría sido un público, y habría que ver cuáles son los temas, ¿no? Es que aquí hay una cosa que además decía muy importante Luis Eduardo. Supongamos que haciendo lo que quería el superintendente, al día siguiente Diario La Hora y los 7 medios de comunicación publicaban. Venía otra multa, linchamiento mediático. Pero por un lado,
la superintendencia, y por otro el Consejo Nacional Electoral. Porque no se olvide que inmediatamente hubiesen dicho, usted está haciendo promoción indirecta de un candidato, ¿sí? O en contra de un candidato. Multa de 50 a 100 mil dólares. Y por el otro lado... por otro lado. Es decir, eso es justamente, Francisco, es lo que no se quiere en de todo esto. La consecuencia de estas resoluciones nefastas para la seguridad, para la libertad de expresión, es que el ciudadano, los medios de comunicación, ya no saben cómo actuar. Ni tampoco cómo va a actuar la superintendencia cuando considere que el hecho que está publicado en la revista X o en un canal internacional no ha sido cubierto y difundido por medio de comunicación. Usted no sabe. Esa es justamente la inseguridad jurídica, el estado de incertidumbre. Usted no puede predecir qué es lo que va a ocurrir y por consiguiente está sujeto al criterio arbitrario de la autoridad, quien le va a sancionar si quiere o no le va a sancionar si no quiere. Es decir, eso es justamente afectar no solamente la libertad de expresión, sino la democracia. Sobre lo que dice el presidente, me parece, Francisco, que es importante reflexionar. Al señor le quedan 28 días en el poder, me parece que son 28 días en el poder. Esto debe ser una acumulación... En la presidencia. Sí, en la presidencia, bueno, en el poder puede quedarse cuánto tiempo quiera. Yo lo escribí ayer en mi columna, eso debe, después de 10 años de controlar todos los niveles de poder del país, debe ser un cóctel hormonal, bastante complicado, y el señor debe estar en unos conflictos internos importantes, y es normal, y eso no es ningún insulto, porque eso es, el señor es humano y todos tenemos eso, y después de 10 años... soledad de dejar el poder puede causar problemas. ¿Estás seguro que es humano? Sí, es humano. Después de 10 años debe ser jodido, pues, soltar, después de ser el rey del mambo, tener que cederle el mambo a otra persona, debe ser, doloroso, especialmente si te gusta tanto, bailar ese mambo. Entonces tiene 28 días. Lo que él diga tiene dos posibilidades, una de que sea una muestra preocupante de lo que nos espera estos 28 días, es decir, que el presidente diga, yo no me voy sin destruirlos, porque 10 años ha tratado de destruir la voz disidente, la voz crítica, la voz diferente. Recuerda que todavía tiene... ¿Sientes que podría ejercer así una presión? Por ejemplo, tiene el tema de frecuencias todavía estos 15 días para moverlo, y puede hacer algo. O sea, ya cuando una persona está con ese nivel de euforia, puede llegar a ser peligroso. Y lo otro es de que deje posicionado cuál es su tema, que él quisiera, de que, como dice, que la Supercon sea mucho más sancionadora, que yo no sé, entonces darle un látigo físico al señor Carlos Ochoa para que nos latigue, si es que no solo intentar quebrarnos económicamente es suficiente, no solo humillarnos públicamente es suficiente. Entonces de ahí ya solo queda el latigazo y el ortigazo, entonces tal vez hay que poner eso en la ley. Pero bueno, el señor puede decir lo que sea, el señor va de salida, ¿no? Entonces, al contrario de lo que él dice, su sucesor dice que precisamente a él lo que le preocupa es que la ley de comunicación es demasiado punitiva, que la institucionalidad es demasiado punitiva, así que dice absolutamente lo contrario a lo que dice Rafael Correa. No sé si están jugando al policía bueno o al policía malo, o va a haber encontrones, que se van a pelear por esto a la semana siguiente. Dice así, bienvenido sea. Si es que se van a pelear por el tema de que Lenín Moreno tenga una posición mucho más aperturista al diálogo, y que no esté de acuerdo con ortigarnos en la Supercom una vez a la semana. Doctor Guarderas, ¿qué esperamos entonces de esta acción de protección? Yo creo, mire, nosotros... ¿Puede quedarse ahí? ¿Ya está admitida a trámite? Todo esto. No, a ver, nosotros tenemos mucha confianza. Ya. Primero, está sustentada jurídicamente. Está sustentada de acuerdo con los parámetros internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Corte Constitucional. Sí, aquí tampoco ya nos estamos interpretando particularmente lo que se puede decir en la norma jurídica, sino que ya la Corte, tenemos incluso la interpretación de las normas dadas por la Corte Constitucional. Confiamos en que haya jueces probos, confiamos en que se respeten la normativa, los principios, los valores, y por consiguiente confiamos,
Primero, que en la primera providencia, en la misma primera providencia, se suspenda provisionalmente el acto porque hemos pedido una medida cautelar de suspensión provisional. Lo que decía Luis Eduardo, en un solo día, al señor Ochoa se le puede ocurrir levantar tantos procedimientos cuanto sostenga que no se ha hecho una difusión de una noticia. Permítame, de un hecho noticioso de interés. Esto fue lo que dijo el superintendente Carlos Ochoa. Se cuestionó que hayamos dado paso a la demanda, desconociendo que según la Ley de Comunicación nos corresponde de manera imperativa, según el artículo 56, literal 2, atender, investigar y resolver las denuncias o reclamos formulados por las personas naturales o jurídicas en materia de derechos de comunicación. Se dijo también por parte de la defensa de los medios en el debido proceso que dicha información provenía de un pasquín. Para su información, el diario Página 12 fue fundado en Argentina en 1987. En la actualidad tiene un tiraje de 700.000 ejemplares y es uno de los principales multimedia de ese país, con 500.000 de visitas diarias. Otro de los argumentos planteados por la defensa señala que se pretende imponer noticias a los medios, algo totalmente infundado. Además, la ley no permite dicha situación y jamás durante su vigencia se lo ha hecho, como tampoco se ha tratado de incidir en su línea editorial. Bueno, ahí está, por favor. Nadie le ha cuestionado esta facultad que tiene de tramitar los procesos. Es decir, nadie le ha dicho, oiga, recibió esta denuncia, archívelo. Pero él no, realmente podría en un momento dado decir, esta denuncia no procede. No, inadmitirla tal vez no. Ya. Inadmitirla no. Entonces tenía que tramitarla. Tiene que tramitarla, pero eso de tramitar no significa que le vaya a dar la razón desde anticipadamente. Tenía que tramitarla, en ese punto no estamos. Como tampoco él miente cuando dice, hemos cuestionado que la señorita Paredes, el señor no sé cuantito, hayan presentado. No, claro, todos podemos presentar. El problema es que ellos dicen que son en representación de un observatorio. Muy distinto es que ellos hayan presentado como iniciativa individual. Como iniciativa individual. Pero cuando usted dice que es representante, lo mínimo que le dicen, a ver, demuéstrame que usted es representante. Entonces cambia las palabras, cambia las figuras, ¿sí? Eso es muy distinto. Claro. Nadie le dijo que presente la señorita Paredes, que lo haga libremente como persona. Pero cuando se presenta en su denuncia como representante, entonces tenía que demostrar la representación. Eso nunca lo hizo. ¿Sí? Son falacias, son situaciones que él ¿Usted diría que este observatorio que no existe? Supongo que existe. ¿Un nombre para actuar? Supongo que existe, que esté inscrito porque los observatorios está permitido en el Consejo de Participación Ciudadana. Y ya vamos a integrar a propósito un observatorio de medios públicos también, porque frente a esta circunstancia de que cometen una serie de infracciones. Lo que esperamos es qué tiempo tienen. Entonces le estaba diciendo. Luego deberían convocar a la audiencia pública y en la audiencia pública resolver. Son recursos inmediatos que son de protección de los derechos humanos, así que esto debería estar resuelto máximo en una semana. Veamos, tenemos esta interrupción del feriado del 1 de mayo, digamos, interrupción jurídica, y esto a lo mejor va a tardar, pero confiamos que el juzgado que es competente ahora ha sido un tribunal de garantías penales, resuelva y apliquen la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y las sentencias de la Corte. Recuerde, Francisco, aquí no solamente está de por medio leyes secundarias, hay ya decisiones, interpretaciones constitucionales del máximo órgano, que es la Corte Constitucional, y por consiguiente los jueces lo que tienen que hacer es aplicar y acabar con esta resolución. ¿Sí? Porque esto realmente va a ser un precedente nefasto. Y lo que dice al último, también es otra mentira. Claro que hay imposición de contenidos, Francisco, y esto está prohibido, y lo ha dicho la Comisión, y lo ha dicho la Corte Interamericana. ¿Por qué? Vean, ¿qué es lo que significa en el fondo?
que a pretexto ahora es de este observatorio, de que supuestamente están defendiendo la libertad de expresión de los ecuatorianos, porque supuestamente nos está diciendo, oiga, a mí me beneficia porque yo tenía derecho a saber esto. Está coartando la libertad de información de los medios de comunicación, porque recuerde que los medios de comunicación, que son personas jurídicas, también tienen pues, el derecho a difundir lo que ellos estimen, de acuerdo a la línea editorial, y además, sí, puede ser que, de acuerdo con la Constitución, y la ley, tengan que hacerlo de interés público, pero es interés público definido por terceros, no por el criterio subjetivo del señor Ochoa, que se le ocurre decir cuándo es el hecho noticioso de relevancia pública. Y por eso le digo, mañana, y usted hizo muy buena pregunta cuando dijo, ¿qué es lo que hace Luis Eduardo? Porque tiene que estar viendo todos los noticieros de toda parte del mundo para decirle, porque al señor Ochoa se le ocurre decir, oiga, usted no ha cubierto ese. Pero ¿qué será de interés de que cubra? Y finalmente, ¿sabe qué ocurre eso? Que el monopolio, que el control de la información lo tiene el Estado. Lo que justamente se trata de prohibir, de usted, en cuanto a materias de libertad de expresión, lo que tiene que es de evitar restricciones que además no estén en la ley, y no solo que estén en la ley, sino que estén perfectamente descritas, porque esa es una garantía que tiene el ciudadano para poder desarrollar su actividad con certeza. Yo les quiero agradecer a ustedes por acompañarnos y venir a conversar sobre un tema que yo creo que la ciudadanía a veces no termina de magnificarle, cuantificarle, lo que quieran decir, de lo que significa, ¿no? Los derechos y el derecho que no es pues una cosa simple nomás. Pero es nuestra culpa de los propios ¿sí? periodistas. Me parece que comunicadores como son hemos tenido una deuda en comunicación porque no hemos logrado decirle a la gente la importancia que implica la libertad de expresión, y parece que es un derecho solo de los periodistas cuando la gente no entiende que en realidad es su derecho para recibir información de que no sea que no sea política barata. Yo quiero concluir, Francisco, diciendo una cosa que es importante, tal vez ingenua, pero importante. Yo creo que pese al pesimismo que tenemos todos en cuanto al derecho a las libertades, yo creo que lo peor ya pasó. ¿Sí? ¿Ya? Yo creo que el 2013, con un Rafael Correa ganando en primera vuelta, con una asamblea de 100 diputados, donde aprobaron la ley de comunicación en 2 patadas, con la Supercom sin debatirse, en 2 meses la Supercom ya estaba sancionando, y hemos tenido 3-4 años de sanción tras sanción tras sanción, eso creo que es la cúspide del aparato de persecución, del aparato de persecución, y lo importante es que hemos sobrevivido. ¿Ya? Y estamos aquí en Radio Democracia debatiendo sobre el tema, y estamos con el diario La Hora sobre la mesa, o con el diario El Universo sobre la mesa. Es importante saber que hemos sobrevivido a la peor etapa de restricción de los derechos del correísmo. Esperemos que de aquí empiece una nueva. Jamás. Bueno, gracias al doctor Santiago Guarderas, a Luis Eduardo Viva. Enseguida volvemos, ya está en nuestros estudios el economista Jorge Rodríguez para tratar el tema de la corrupción. Gracias nuevamente. Yo creo en la radio.